Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades. Adriana Maldonado López, eurodiputada socialista, Navarra, bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidas al Parlamento Europeo. Sí, bienvenidos nosotros también porque estamos en el plató principal del Parlamento Europeo, en el edificio principal. Aquí es donde se teje toda la actividad. No sé si buena o mala ahora mismo porque no se habla de otra cosa, igual que en las conversaciones familiares en todos los lugares, que es la pandemia. ¿Va a saber realmente Europa responder o las negociaciones aún continúan y no sabemos cuándo van a parar? Bueno, yo creo que la salida de la crisis del COVID ha sido totalmente diferente a la que se dio en el año 2008, ¿no? Por supuesto, como en toda, me atrevería a decir que como en todo trabajo siempre hay sus puntos positivos y cosas que se han podido mejorar, como por ejemplo la coordinación de las vacunas, las negociaciones con las farmacéuticas, incluso las primeras respuestas que se dieron en el año 2020 con los primeros casos del COVID, ¿no? Pero yo creo que la respuesta de Europa ha sido una respuesta solidaria, que es muy importante, conjunta y sobre todo que nos ha permitido hoy estar aquí, volver después de un año y medio a una cierta normalidad en todas las instituciones, con unos índices bajos de enfermedad y por lo tanto podemos decir que dentro de las posibilidades pues, hemos dado una buena respuesta también desde las instituciones europeas y desde el Parlamento Europeo. Han pasado ya más de un año y medio desde aquel 14 de marzo en el que todo se paró y ya casi nadie se acuerda de aquellos dos países que se negaron a que el reparto de esas ayudas que ya desde el primer momento se pusieron encima de la mesa se incluyeran también a países como España. ¿Se sigue hablando de esto? No, yo creo que ya hemos pasado esa etapa que, digamos, fueron unos meses complicados porque yo sí que creo que ahí nos la jugábamos como proyecto comunitario. Si te das cuenta, la primera descripción que he hecho de la salida ha sido una salida solidaria, porque si no hubiese sido solidaria, no hubiese tenido sentido este proyecto europeo y posiblemente hubiésemos tenido unas diferencias entre los países norte, sur, los países que más hemos sufrido la pandemia y los que menos posiblemente, pero esos meses pasaron y ahora sí que hay una respuesta coordinada, lo estamos viendo también no solamente con el proceso de vacunación, lo estamos viendo también con los fondos europeos, lo estamos viendo con la salida y la respuesta que está dando también ahora coordinada de la Unión Europea con respecto al Brexit, ¿no? Yo creo que ese tiempo pasó y, bueno, pues en toda negociación siempre hay complicaciones, pero el objetivo se logró y al final salimos reforzados, yo creo. ¿Los fondos europeos van a llegar tal cual los han pedido las comunidades autónomas en nuestro país? Bueno, la Unión Europea hizo su trabajo durante los primeros meses de la pandemia, que era salir al mercado internacional, pedir esa deuda comunitaria, más de 750.000 millones de euros, 140.000 millones de euros en nuestro caso para España. Si no me equivoco, ya la Comisión Europea ha dado más de 12.000 millones de euros al Gobierno de España y ahora le toca al Gobierno de España negociar con las comunidades autónomas ese reparto, ¿no? Lógicamente ese reparto se hará en base a los proyectos estratégicos, que quiero recordar que el proyecto del España Puede, el proyecto de país de nuestro Gobierno de España,
tuvo un sobresaliente en su calificación por parte de la Comisión Europea y ahora estamos en ese proceso de diálogo con las comunidades autónomas, también en una cuestión de que son las competencias. La gestión de los diferentes proyectos también dependerá de las competencias que tengan o bien las comunidades autónomas o bien el Estado. ¿Los fondos europeos van a impulsar realmente nuevos proyectos o ese dinero ya está invertido e incluso me atrevería a decir que gastado? Bueno, tiene que servir para una cosa y es para darnos cuenta de lo que hemos hecho mal, qué modelos económicos teníamos deficitarios, qué tenemos que mejorar para esa transformación verde y digital, que son las dos prioridades, las dos palancas de la Unión Europea, y con esas dos prioridades políticas transformar nuestras economías. Yo creo que Navarra lo está haciendo muy bien, ha presentado en el Parlamento de Navarra, se presentó en el verano del año 2020 ese Reactivar Navarra, con 7 elementos estratégicos de cómo queremos Navarra en el año 2030, que va totalmente alineado con la Comisión Europea y en definitiva ahora es conseguir esa colaboración público-privada. Tenemos muy buenas universidades, empresas muy buenas en Navarra y la administración pública que de forma triangular tienen que negociar con el Estado en este caso en conseguir esos proyectos pilotos, ¿no? El Ebro Food Valley, todos los temas también de energías renovables, el Canal de Navarra también, pues son proyectos de comunidad estratégicos que en definitiva es lo que pedía la Comisión Europea, ¿no? En que gastásemos, o mejor dicho, que invirtiésemos ese dinero. Pero ahora que se han empezado ya a negociar los presupuestos de Navarra, ¿en qué punto de prioridades, en qué orden de prioridades se puede realmente llegar a cruzar la inversión que puede llegar de los fondos europeos con los presupuestos que ahora mismo empiezan a debatirse entre los grupos? Bueno, yo creo que los presupuestos... ¿Se puede estar vendiendo una esperanza que luego igual no se produce? Bueno, yo creo que como toda gestión de expectativas hay que saber equilibrarla, ¿no? Y es importante que esa gestión de expectativas sea realista, que es lo que yo creo que está haciendo la consejera de Hacienda, en este caso Elma Sainz, por ejemplo, de presentar unos presupuestos que son sociales, que apuestan por esa palanca social que también nos pide la Unión Europea, pero también apostando por esa innovación y ese apoyo a las empresas navarras, que en definitiva son las que dan trabajo a todos los navarros y todas las navarras, ¿no? Esa combinación es interesante, pero además estamos en un momento de una política expansiva porque viene mucho dinero de la Unión Europea y a mí me preocupa también esa ejecución, no tanto en la parte presupuestaria de cómo encaja en el presupuesto de la Comunidad Foral de Navarra, sino a la ciudadanía de Navarra lo que le interesa es, oye, este dinero que va a venir, ¿cómo lo vamos a gastar? Y yo como ciudadano, ¿cómo lo voy a ver reflejado, ¿no? Pues en esas infraestructuras, en esos nuevos capacidades digitales, en esas nuevas infraestructuras o nuevos empleos que se van a demandar, ¿no? Eso es lo que hay que hacer y en definitiva yo creo que con una gestión de expectativas siempre prudente, creo que se terminará haciendo, no solamente en Navarra, sino en el resto del conjunto de España, ¿no? ¿Es usted optimista con las negociaciones que ya se han abierto? Navarra Suma, EH Bildu, la mano tendida por parte del Partido Socialista de Navarra. Yo creo que la oposición tiene una labor bastante sencilla y es, estamos viendo los datos de desempleo en Navarra, vemos que Navarra sigue creciendo por encima en tasas de empleo previos a la pandemia, tenemos una situación industrial bastante interesante en relación o en competencia con el resto de comunidades autónomas y la oposición en definitiva lo que tiene que hacer es no apoyar al gobierno, que no se le está pidiendo que apoye a un gobierno en concreto, se le está pidiendo que lo que apoye es a un proyecto de comunidad, en definitiva a los trabajadores y las trabajadoras navarras, a proyectos de comunidad de futuro, los sindicatos, la conferencia de empresarios, todos van en la misma línea, que es un proyecto de comunidad independientemente de un apoyo concreto o no al gobierno, que también sería interesante que, por ejemplo, Navarra Suma en muchos momentos lo hiciese, ¿no? Porque creo que están priorizando por encima del interés colectivo de todos los ciudadanos navarros su interés individual y posiblemente también sus intereses internos en su propio partido, ¿no? En mitad de la negociación se ha colado un tema que lleva ya semanas en Navarra, en todos los medios de la comunidad foral, que es el futuro de Volkswagen Navarra. ¿Quién decide el futuro de Volkswagen? Estamos en Bruselas, de aquí se ha hablado también de las inversiones que en todos los países van a realizar para distintos proyectos tecnológicos de futuro, como por ejemplo es el coche eléctrico. Muy ligados a los fondos europeos tenemos también el PERTE, dedicado al futuro del automóvil. ¿Quién manda? ¿Qué va a pasar? Porque se está poniendo el foco en... Yo no te puedo decir quién manda o no, o quién no manda. Yo lo que te puedo decir es qué se hace en Bruselas
para que ese coche eléctrico no solamente vaya a Navarra, sino que sea un proyecto de Unión Europea. Lo que tenemos muy claro es que esta transición verde y digital ha venido para quedarse. Y lo que tenemos que conseguir, y creo que eso está la presidenta Chivite, es en conseguir que Navarra sea pionera en llegar a conseguir esos objetivos de atraer ese coche eléctrico para Navarra, porque es riqueza, porque es empleo y porque es garantía de futuro también para muchas empresas que van en relación a Volkswagen. Y por eso es importante que aquí también en la Unión Europea demos esos plazos de flexibilidad a las empresas de automoción también para que tengan un periodo de adaptación a toda la transición verde que se les está pidiendo. Somos conscientes desde el Parlamento Europeo que pedimos una Unión Europea más verde, unas empresas de automoción más verdes, unos coches más digitalizados, pero todo eso a las empresas también les supone un coste. Necesitamos también que ese personal se recicle, que se vaya adaptando a las nuevas realidades y por lo tanto también tenemos que dar unos plazos de adaptación. ¿Más verde qué es? ¿Menos contaminación? ¿La Más verde es combustión tiene los días contados? Más verde es que con la misma eficiencia que se hace ahora consigamos que la producción sea menos contaminante, que los materiales que se utilizan sean de una procedencia más limpia y que el reciclaje de esos productos también sea mucho más fácil de hacer esa economía circular en la que Navarra también es, por ejemplo, pionera, ¿no? Por lo tanto, no solamente hablamos sobre modelos sostenibles, sino también sobre cómo elaboramos esos nuevos modelos y esos coches, ¿no? También tiene que haber una parte muy importante que es la seguridad. Los trabajadores y trabajadoras de Volkswagen pueden estar tranquilos porque bueno, pues estamos asistiendo a tiras y aflojas dentro del propio Parlamento. Cierto es que desde hace apenas un par de semanas, 3 semanas, la presidenta Chivite de alguna manera ha llamado al orden a todas las partes para intentar crear una mesa en la que ese sea el foro y que no cada uno cuente lo que quiera cuando tiene un micrófono delante. Sí, yo lo que creo que es interesante, ¿no? y nos debe llevar a una reflexión colectiva es que lo importante aquí son los trabajadores de Volkswagen. Es las miles de familias de Navarra que dependen de esta gran empresa. Y por lo tanto, yo creo que también los partidos de la oposición no pueden utilizar algo tan sensible como el empleo de muchos navarros y de muchas navarras simplemente por un interés electoral. Yo creo que la presidenta Chivite está haciendo un trabajo sigiloso, cuidadoso, de negociaciones y yo creo que va a terminar en buen puerto. También la Unión Europea tiene las prioridades muy claras y la presidenta Chivite va en las mismas líneas, ¿no? Alemania, lógicamente, como cabecera mundial del grupo, tendrá que tomar también ciertas decisiones, pero la Andaven yo creo que está bien posicionada a nivel de España, a nivel de Europa, para poder fabricar esos nuevos modelos y ese coche eléctrico. Por lo tanto, yo creo que es momento de ser prudentes, pero sobre todo de centrarnos en los trabajadores navarros y en este caso de Volkswagen, que es lo más importante, también debería serlo para la oposición. ¿Es rentable Volkswagen? ¿Qué es lo que se dice en estos foros? ¿Que el diálogo social también funciona? ¿Que los trabajadores tienen ese compromiso también con la empresa? A ver, aquí ¿Cuál es la fortaleza de Volkswagen Navarra? La fortaleza de Volkswagen Navarra es que es posiblemente una de las empresas más importantes para nuestra comunidad, en donde el 40% de nuestro PIB es industrial y en el que la automoción es uno de los referentes a nivel de empleo y a nivel de innovación también tecnológico. Navarra tiene muchas características positivas de innovación en el ámbito europeo y gracias a Volkswagen es una de ellas. Somos la comunidad que más número de asalariados tiene y eso también es un índice en el que Volkswagen cuenta. Y por lo tanto yo creo que tenemos una empresa potente que la administración pública, el gobierno de la presidenta Maya Chivite creo que está apoyando de una forma responsable y yo lo que pido es que ese diálogo social también haya esa solidaridad ya no solamente con la empresa, independientemente de la empresa, sino sobre todo con los trabajadores, ¿no? Nadie se puede quedar atrás, tenemos que intentar que Volkswagen salga adelante, que cree nuevos modelos de fabricación y también la Unión Europea pues, tiene que trabajar en esta línea, que es lo que estamos haciendo aquí desde el Parlamento Europeo, de esa nueva digitalización de la automoción en el que Volkswagen, estoy sin duda convencida de que va a formar parte y también la planta de Volkswagen. Hace unos días se celebraba la Semana de las Regiones y las Ciudades en Bruselas. Y se ponía de nuevo de manifiesto esos proyectos individuales que en algunas ciudades se han puesto a prueba para saber si se puede exportar esas buenas ideas o no. Pero sí que es verdad que hace tiempo que Navarra ha estado entre los 50 primeros puestos de las regiones. ¿Sigue Navarra estando donde estuvo? ¿Tiene todavía capacidad de recorrido? Bueno, yo me atrevería a decir que si miramos de aquí a hace 4 o 5 años y miramos qué Navarra queremos para el año 2030, yo creo que los índices nos indican que estamos bien posicionados a nivel competitivo con otras regiones europeas. En innovación,
en digitalización, en economía circular, en gestión de residuos. Por ejemplo, Navarra es una comunidad pionera. En un tema tan importante como es la energía verde, las energías eólicas, Navarra tiene que seguir siendo un referente y apostando por ello. Por lo tanto, tenemos unas tasas de empleabilidad, una industrialización importante y, en definitiva un tejido social que también tiene muy buenas prácticas que a nivel de Europa nos están copiando modelos de colaboración público-privada, porque lo importante es que nadie se quede atrás y que las clases medias sigan siendo la gran mayoría de la comunidad foral de Navarra, que eso es la fortaleza que nos da con respecto a otras comunidades. Y yo creo que tenemos un nicho también muy importante, que son las dos universidades tan importantes que tenemos en nuestra comunidad, que son un referente, tanto la universidad privada como la universidad pública de Navarra, que nos permiten atraer todo ese talento y ese conocimiento que luego llevamos a los centros tecnológicos en muchos casos, ¿no? Y si Navarra tiene tantas fortalezas, si Navarra tiene tanto que mostrarle al mundo, ¿para cuándo una delegación de europarlamentarios que pisen el terreno y que se acerquen a conocer? Porque alguien tendrá que contar, aparte de los eurodiputados y eurodiputadas navarras, que cuenten lo que hay, pero que se pise el terreno. La pandemia, entiendo también que ha habido un freno en ese aspecto. Es verdad que la pandemia no nos ha permitido realizar ese trabajo de campo que hemos hecho los eurodiputados en los 27 Estados miembros, de conocer proyectos y regiones pioneras en aspectos concretos, pero Roberto, a mí sí que me gustaría decirte que lo más seguro, no te lo puedo asegurar al 100%, pero sí al 90%, que posiblemente en el mes de abril haya una delegación de eurodiputados de todos los países de la Unión Europea que visiten Navarra como referente de la digitalización y de la innovación que se hace en nuestra comunidad, ¿no? Serán diputados de la Comisión de Mercado Interior y Protección de los Consumidores, y creo que es importante que vean Navarra los proyectos transfronterizos muy interesantes que estamos haciendo también con Francia, los nuevos modelos de innovación en los sistemas de salud, también muy importantes en la pandemia y en los que Navarra está apostando de una forma muy importante, y también pues demostrar esa gastronomía navarra que tenemos, que vean el recorrido del encierro y, en definitiva, también una forma de hacer comunidad, ¿no? Porque claro, la competencia aquí es mucha. Con más de 700 europarlamentarios, posicionar a una comunidad dentro de un país, porque al final ahora también pues, son los países los que con la pandemia han liderado. Todas las regiones, todos los países tienen algo bueno que sacar y poner encima de la mesa. Bueno, te diré que han sido 2 años de negociaciones para traer esta misión de eurodiputados a Navarra, pero es verdad que los datos acompañaban la propuesta, ¿no? Los índices de riqueza y de prosperidad de nuestra comunidad, la situación geográfica tan estratégica con Francia que tenemos, también daba puntos, pero en definitiva yo creo que también ha sido una propuesta de sumar voluntades, de negociar, de un acuerdo, y sobre todo de que todos los grupos políticos también se vean involucrados en esta propuesta y tengan interés en conocer nuestra comunidad, ¿no? Que así es mucho más fácil que esta propuesta pues haya salido adelante. Se habla mucho entre estas paredes del Parlamento Europeo de la subida de la luz en España. Bueno, lógicamente se habla muchísimo de la subida del precio de la luz. Porque no sé a qué otros países afecta también. Pero no solamente en España, en Francia, en Portugal, en Polonia. Los diferentes mandatarios y los presidentes del Gobierno en el Consejo último que hubo ya pidieron a la Comisaria de Energía que hiciese una propuesta ambiciosa y comunitaria y solidaria para crear un espacio de la energía común en Europa, ¿no? Los precios de la luz que estamos viendo en España también los estamos viendo en otros países. No son los precios a veces más caros, depende del día. Hay otros países que están muy asemejados a nuestro país, pero lo importante es que tenemos que tomar medidas urgentes, porque lo que no puede ser es que se nos viene un invierno muy duro por delante y que tengamos facturas de la luz como las que vamos posiblemente a tener, ¿no? Tenemos que poner a los ciudadanos y a los consumidores en el centro de nuestras políticas, y eso es muy fácil decirlo, pero a veces es complicado hacerlo, ¿no? Y yo creo que ahora mismo en la Unión Europea, si hasta hace 6 meses teníamos el reto de las vacunas y de la salida de la crisis, ahora mismo el reto más importante que tiene es dar una salida comunitaria a ese reto del precio de la luz y de la energía, ¿no? Hablamos de Francia, hablamos de Alemania, de otros países que tienen también esos problemas, pero, por ejemplo, mientras España ha ido cerrando centrales nucleares, en Francia las han mantenido e incluso las han potenciado. Es verdad que el precio de la luz, al final, depende de la fuente de la energía, va a tener un precio o en otro. ¿España va a tener que continuar nutriéndose de esa energía tal cual lo tenemos? ¿Llegará o tendremos que plantear otro tipo de energía? ¿Pensar en abrir centrales nucleares es una locura? Bueno, yo creo que tenemos que ir a un modelo a corto y a medio
y a largo plazo. Es decir, ahora mismo tenemos una cuestión importante que es la urgencia de cómo acometemos esa rebaja del precio de la luz durante este invierno. Y luego tendremos que hablar a partir de abril del año 2022 cómo damos una respuesta coordinada mediante, por ejemplo, la propuesta de España, de Portugal, de Polonia, que la Comisión no ha visto con malos ojos, pero tampoco ha sido muy explícita sobre que se haga una compra conjunta de gas, que sea una compra coordinada como se hizo con las vacunas. Esa es una respuesta a medio y largo plazo. Pero a mí sí que me gustaría que la Comisión Europea diese una respuesta a cómo actuamos durante este invierno. Tenemos fuentes de energía muy diversas, estamos intentando descarbonizar todos nuestros sectores productivos en la Unión Europea, pero no podemos olvidarnos que la energía más barata es la energía eólica, la energía solar. Y para que esas fuentes de energía sigan siendo las más baratas y por lo tanto esa factura de la luz pueda rebajarse, lo que tenemos que apostar sin duda es por implantar nuevas empresas, nuevos nichos de mercado en estas energías solares. España es el país idóneo para hacerlo y por lo tanto también esos fondos europeos yo creo que nos van a permitir llegar. Pero estos son políticas a medio y largo plazo y la ciudadanía lo que quiere son respuestas hoy mismo, ¿no? Y la Comisión Europea está haciendo la vista a un lado y desde mi punto de vista ya va tarde en esa respuesta al precio de la luz, ¿no? Porque no se le puede solamente achacar a los gobiernos nacionales, porque estamos hablando de un mercado regulado, de un diseño europeo que está mal diseñado y nos hemos dado cuenta posiblemente tarde. Pero es la Comisión Europea la que tiene que dar también esa respuesta a los Estados miembros. La geopolítica es una palabra que queda muy bien dependiendo de qué conversaciones, no sé si subidas o no subidas de tono, pero es verdad que cuando hablamos del gas tenemos que atender realmente a cuál es el conflicto, cuáles son las relaciones institucionales que no funcionan y con qué países a la hora de abrir o cerrar las tuberías, que es lo que está empezando a ocurrir. Argelia, Marruecos, Rusia. ¿Tenemos que estar tranquilos después de lo que estamos viendo con la electricidad y la que se avecina también con el gas? Bueno, a ver, cualquier país en el mundo tiene que intentar jugar con sus actores y esto no sucede ahora, esto viene desde tiempos ancestrales, ¿no? Y las relaciones geopolíticas, como tú decías, o geoestratégicas, se consolidan también con el paso del tiempo, ¿no? Es verdad que España tiene una ubicación estratégica, estamos cerca de Marruecos, cerca de Argelia, con un gasoducto muy interesante que entra por España y del que somos los grandes receptores en muchas ocasiones, y tenemos un país como Rusia que sabe perfectamente cuál es su fortaleza y una de ellas es el gas. Ahora mismo estamos aquí en el Parlamento Europeo debatiendo hacia dónde tiene que ir el mercado de la energía en el futuro y sobre todo cómo somos capaces de ser estratégicamente menos dependientes de países como Rusia, porque ahí es donde entran esos intereses que muchas veces en el día a día parecen minucias, pero cuando llega un problema como este es en el que nos damos cuenta. No tenemos ahora mismo una solución de cómo ser menos dependientes o, mejor dicho, ser más autónomos estratégicamente, pero hay una estrategia industrial europea que estamos trabajando desde diferentes ámbitos para ver cómo somos capaces de dar una respuesta también posiblemente mediante estas energías limpias, ¿no? La geopolítica también pasó por lo suyo con el Brexit. Casi no nos acordamos ya de aquello porque el Brexit ocurrió poco antes de arrancar la pandemia. ¿Se han arrepentido los británicos de esto, con todo lo que ha pasado? Bueno, Roberto, ¿Qué sensaciones que se cuentan yo aquí? lógicamente, como comprenderás, no he hablado con los británicos, pero la sensación tiene que ser de que si no se han arrepentido, posiblemente lo harán dentro de poco, ¿no? El Reino Unido se ha quedado fuera de un mercado europeo de más de 450.000 millones de ciudadanos, se ha quedado fuera, estamos viendo las colas en las gasolineras, por ejemplo, ciertos desabastecimientos, y hay también ciertas negociaciones con ciertos caladeros pesqueros en los que están teniendo ciertas dificultades y, en definitiva, yo creo que el gobierno de Boris Johnson se equivocó en su momento de salir de una forma ciertamente abrupta, y ahora lo que estamos intentando desde la Unión Europea es, en primer lugar, que no haya otro país como Reino Unido que decida salirse, y dos, que esa negociación con el Reino Unido sea lo mayormente ventajosa para nuestras empresas, para nuestros ciudadanos británicos y, en definitiva, que tengamos la mayor normalidad posible, ¿no? El Brexit ya ha pasado y ahora lo que tenemos que intentar hacer es conseguir que esa relación bilateral pues, sea lo mayor ventajosa para nosotros como europeos, ¿no? A Angela Merkel le han despedido poco menos que con honores. El cambio y las negociaciones, los consensos que en Alemania se tienen que alcanzar también para volver a darle estabilidad al país, ¿se va a notar también en Bruselas? Porque en los últimos años Alemania ha sido de alguna manera quien ha ido marcando el camino de las políticas a seguir. Bueno, lógicamente
el eje franco-alemán, que es históricamente quien ha dominado las tomas de decisiones en Bruselas, sigue presente, pero es verdad que el eje alemán en este caso cambia en cuanto a qué tipo de decisiones son las prioritarias, ¿no? Por lo tanto, si los socialistas alemanes, nuestros compañeros socialistas Scholz, llega a la presidencia o a la Cancillería, en este caso de Alemania, pues yo espero que sea una respuesta mucho más solidaria, que haya menos cortapisas, por ejemplo, a las políticas sociales, a la creación de ese pilar social europeo, hablar de la pobreza, hablar del salario mínimo europeo, hablar de qué hacemos con la infancia en la Unión Europea, de hablar también qué hacemos con la salud mental, un tema muy interesante y de actualidad también en Navarra y en el resto de España, y por lo tanto marcar esa agenda prioritaria social en el seno de las negociaciones de Europa. ¿Qué es lo interesante para España? Si me permites, que España siga haciendo hueco en esa toma de decisiones y que no solamente sea el eje franco-alemán quien tome las decisiones. Que España y Portugal, en este caso Italia, sean también una mesa a 5, un tablero de negociación a 5 y no solamente de 2 como ha sido hasta ahora históricamente. No. Eso es en lo que está el presidente de gobierno Pedro Sánchez y yo creo que poco a poco se va notando. Acabamos de tener un nombramiento muy interesante que es la nueva directora de Justicia en la Unión Europea, que es una española por primera vez en la historia, y ese tipo de responsabilidades también es importante porque tener a personas de nuestro país en la toma de decisiones en los segundos niveles en Bruselas pues nos ayuda mucho a tener esa red aquí, porque estamos hablando de más de 15.000 personas en las instituciones europeas, ¿no? No sé cómo le irá a Pedro Sánchez en esta etapa de lo que queda de legislatura en Europa. Lo que sí que hemos visto es a un presidente que habla inglés. Y no sé en qué momento, porque claro, uno viene aquí y le hablan en francés constantemente, que no es precisamente el idioma más común, se habla más también en inglés, pero se habla muy poco español. Con la situación que tiene el castellano, el español en el mundo, ¿por qué en las instituciones europeas no se oye tanto? Bueno, en primer lugar, aquí es verdad que se hablan las 27 lenguas oficiales de la Unión Europea. Tenemos un servicio de traducción extraordinario en cualquier tipo de negociación y, por lo tanto, hay una ley no escrita, una norma no escrita que dice que cuando nosotros intervenimos en una comisión, en un pleno, en cualquier tipo de acto público, intentamos hacerlo en nuestro idioma materno, ¿no? O en el caso de los españoles, nosotros hablamos en castellano, porque también es una forma de mantener el idioma vivo y también de que cada vez se note más el español, ¿no? Es el segundo idioma más hablado del mundo. Y ahora hay un debate muy interesante que se empieza aquí a trabajar en las instituciones europeas, es con la salida del Reino Unido ya ningún país tiene como lengua nativa, digamos, el inglés como lengua primaria. Por lo tanto, igual tenemos que empezar a cambiar y que dejar que el inglés sea un idioma prioritario en las instituciones. Es muy complicado que eso pase, ¿no? Pero sí que es más factible que el español sea un idioma en el que esté en todos los textos, en los eslóganes, en las negociaciones y, por lo tanto, nuestra responsabilidad, pues como mínimo, es hablar en español en todos los momentos en los que podemos, ¿no? Pues hablar más en español y no a demostrar tanto que sabemos idiomas. Exacto. Esta vez tendrá que ser así. Adriana Maldonado López, muchísimas gracias por su tiempo y gran trabajo el que les queda por hacer aquí, así que mucha suerte. Gracias a vosotros por venir a Bruselas y esta es vuestra casa. Gracias. Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades.